Buenas noches, familia Tete. Hace años falleció mi madre y tuve que acudir con mis hijas y mi esposo. Y digo tuve, ya que yo tenía mucho de no tener contacto con ella. Casi no nos llevábamos muy bien. Ella tenía un carácter muy fuerte, siempre fue dura con mi hermana y conmigo. Digo, nunca nos agredió físicamente, pero sí era muy estricta e hiriente con sus palabras cuando algo no le parecía o cuando no hacíamos lo que ella decía. No recuerdo alguna vez en la que nos haya mostrado aunque sea un poco de afecto. Pero bueno, esa no fue la razón principal por la que decidí alejarme, sino porque de un tiempo para acá, ella comenzó a juntarse con gente extraña. A ver, para ser específica, con gente que pertenecía a sectas extrañas y hacían todo tipo de rituales. Eso hizo que la convivencia entre mi madre y nosotras fuera aún mucho más tensa. Se volvió cada vez más fría y distante, y en la casa donde vivíamos con ella comenzaron a pasar todo tipo de cosas extrañas, desde escucharse ruidos extraños a mitad de la noche hasta poder ver con nuestros propios ojos sombras caminando por la casa. Yo decidí mudarme con mi esposo, y bueno, mi hermana con el tiempo también se salió de ahí. Y como dije, desde entonces no convivía con ella. Digo, no quería que mis hijas estuvieran rodeadas de mala energía que mi madre se había encargado de meter a su propia casa. Y es aquí donde comienza mi historia. Cuando mi madre falleció, me habló mi hermana dándome la noticia, diciéndome que su cuerpo ya se encontraba en la funeraria y que teníamos que acudir para llenar todos los papeles para poder velarla. Llegamos a ese lugar. Era un día de febrero, aún no recuerdo porque estaba helado, caía aguanieve y estaba bastante oscuro. El ambiente por sí solo ya era deprimente y tenebroso. Lo primero que nos dijeron fue que mi madre llevaba 2 días de fallecida cuando la encontraron. Una amiga de ella la visitó y se dio cuenta de que mi madre yacía sin vida en el sofá de su sala. La causa de su muerte, según los forenses, fue por un infarto. Yo empecé a llenar todos los formularios para poder velarla, y mi hermana se fue a su casa, pues tenía su bebé recién nacido, no podía dejarlo tanto tiempo. Yo me quedé en la funeraria, preparando todo. Recuerdo que yo estaba completamente solo en la recepción, llenando papeles, cuando escuché claramente la voz de mi madre llamándome por mi nombre. Yo me quedé paralizada. Hice silencio para ver si volvía a escuchar algo o si había sido solo mi imaginación. Pero de nuevo escuché la voz de mi madre diciéndome: Sofía, aquí estoy. Yo me levanté de mi asiento y caminé por un largo pasillo que era de donde venía la voz. El pasillo era tan largo y estrecho. Había varios cuartos a los 2 lados. Algunas puertas estaban abiertas y solo podía haber cuartos llenos de ataúdes de todo tipo. En eso, volví a escuchar la voz de mi madre hablándome desde el fondo del pasillo. Sofía. Yo sí estaba bien asustada. No me pregunten por qué, pero seguí la voz. Tal vez porque quería confirmar que mi madre estaba muerta o si de verdad ella era la que me hablaba. Seguí hasta llegar al cuarto, donde decía claramente que solo el personal autorizado podía entrar. Era el último cuarto al fondo del pasillo. Estaba la luz apagada, pues no podía ver nada por la pequeña ventana que tenía la puerta. Mi intuición me hizo abrir esa puerta. Prendí la linterna de mi celular y ahí la vi. Mi madre estaba en una camilla sin ropa, con los ojos abiertos, acostada. Yo me impresioné mucho al verla. Digo, nunca había visto un muerto y mucho menos me imaginaba ver a mi madre así. Para ser sincera, también sentí algo de miedo.
En ese momento, giré mi celular con la linterna para buscar de dónde se encendía la luz. Y en ese segundo que me giré, escuché cómo rechinó la camilla donde se encontraba mi madre. Giré rápidamente la linterna otra vez hacia ella. Y allí estaba, ahora sentada, viéndome sin expresión en su rostro. Yo caminé hacia atrás lentamente para poder salir de la habitación. Una vez que salí de ahí, me eché a correr casi llorando del miedo, llegando otra vez hasta la recepción, y me tropecé con la chica que atendía. Me preguntó si todo estaba bien. Yo seguía llorando sin poder decir una palabra. Me ayudó a sentarme e intentar calmarme. Yo no le quise contar nada de lo que había sucedido, ni escuchado, ni visto, pues sabía que iba a quedar como una loca y no habría posibilidades de que me creyera. Y sobre todo, que solo me iba a meter en problemas por haber entrado a ese cuarto donde dice claramente que está prohibido entrar. Solo le dije que me sentía mal por la muerte de mi madre, que ya había terminado de llenar todo para su funeral, que ya me iba. Llegué a mi casa en estado de shock. Yo no le conté nada a mi esposo, mucho menos a mis hijos. Digo, no quería alarmarlos y también sabía que era algo difícil de creer. Esa noche no pude dormir. Tenía la imagen de mi madre muerta viéndome, llamándome desde ese cuarto oscuro. Al día siguiente, llegamos a la funeraria muy temprano. Ya tenían a mi madre lista en el ataúd para comenzar a velarla. Aún estaba todo vacío. Los amigos y familiares aún no llegaban. Oficialmente el velorio comenzaba hasta las 9 de la mañana y apenas eran las 7. Yo fui con mi esposo a pagar los servicios funerarios y dejé a mis hijos sentados en la sala donde estaba su abuela, cuando de pronto veo a mi hijo mayor afuera hablando por celular. Salí y le pregunté que por qué dejaba a su hermana sola. Mi hija Daniela tiene apenas 6 años y me respondió que estaba hablando con su novia, que no le iba a pasar nada a Daniela por quedarse tantito sola. Yo fui rápidamente por ella, pues no quería que estuviera ahí sola. Cuando entré a la sala, mi hija estaba recargada en el ataúd, hablando, platicando sola, bueno, hasta riéndose. Me acerqué y le dije: Dani, ven para acá. ¿Qué estás haciendo? Ella me respondió con algo que me dejó helada. Me dijo: La abuela no quiere que me vaya. Estamos platicando. Yo me acerqué rápidamente a ver el cadáver de mi madre. Estaba con los ojos cerrados. Me quedé en silencio, asimilando lo que mi hija me acababa de decir. Solo la tomé del brazo y me la llevé de ahí. Ella forcejeó conmigo para soltarse e ir otra vez hacia donde estaba ella, diciéndome que esa abuela no quería que se fuera, que la dejara ir con ella. Yo me enfurecí y le dije: Ya, Daniela, tu abuela está muerta, deja de decir mentiras. Mi hija salió corriendo, llorando hacia donde estaba su padre. Mi esposo la cargó y le preguntó qué es lo que pasaba. A él le dijo lo mismo, que yo no lo dejaba estar con su abuela, que quería seguir platicando con ella. Mi esposo me volteó a ver y solo calmó a mi hija para que dejara de llorar. Se la llevó a comprar dulces a una tiendita que estaba enfrente. Mi hijo seguía hablando afuera en el teléfono. Yo volví a entrar a la sala y comencé a rezar. Yo pedía para que mi madre encontrara la luz y pudiera descansar en paz, para que no fuera un alma en pena, como yo creía que era. Mientras estaba rezando, se apagaron las velas que estaban prendidas alrededor de su ataúd, lo cual se me hizo raro, pues no entraba ni una corriente de aire en esa sala. Después de eso se fue la luz por completo, quedando en total oscuridad, pues esa sala
no tenía ventanas por donde entrara la luz natural. Yo dejé mi celular cargando en el vestíbulo. Comencé a sentir escalofríos por todo mi cuerpo. Corrí para salirme de esa sala, pero de alguna manera la puerta estaba trabada. No podía salir de ahí. Toqué muchas veces para que alguien me abriera, pero nadie me escuchaba, pues casi no había personas a esa hora y mi hijo seguía afuera hablando por celular. Yo estaba desesperada gritando cuando sentí que algo me tocó el hombro. Yo quise desmayarme, pero logré girar mi cabeza con ese temor que recorría cada centímetro de mi cuerpo. Era ella. Era el cuerpo de mi madre hablándome, diciéndome que regresaría por ella, por mi hija, pues ya no me pertenecía, que se la había entregado al diablo. Yo me desvanecí totalmente en el piso. Caí inconsciente. No supe más de mí hasta que desperté en un hospital. Abrí los ojos y estaba mi marido y mi hermana ahí. Me dijo que me habían encontrado desmayada en la sala, que me habían trasladado de emergencia al hospital. Lo primero que pregunté desesperada fue dónde estaba mi hija. Me dijeron que la habían dejado en la funeraria, con su hermano y con el esposo de mi hermana. Yo me quité todo lo que me habían puesto y salí corriendo de la habitación del hospital. Mi esposo me gritaba que esperara, que me estaban poniendo suero, que mis hijos estaban bien. Pero yo ya sabía que no estaban seguros en la funeraria con el cadáver de mi madre. Me subí a la camioneta. Mi esposo y mi hermana apenas alcanzaron a subirse y aceleré. Entré corriendo a la funeraria, gritándole a mi hija Daniela. A quien vi primero fue a mi hijo. Le pregunté que dónde estaba su hermana. Me respondió que estaba en el baño, que cuál era la urgencia. Yo me fui corriendo a los baños, pero mi hija no estaba ahí. Salí desesperada preguntando por ella, regañando a mi hijo por descuidarla. Y él me dijo: «Mamá, te juro que estaba en el baño. Yo la vi meterse ahí, no la he visto salir». Todos comenzamos a buscarla. En eso ya estaba llegando la gente que iba al funeral. Yo solo pensaba en encontrar a mi hija. Pedí ayuda al personal y entre todos comenzamos a buscarla. Pero había un lugar en donde nadie había revisado. En el ataúd de mi madre. Me acerqué hasta su ataúd. Mi madre no estaba. Mi madre ya no estaba en su ataúd. Le dije a mi esposo lo que estaba ocurriendo. Alertamos a los trabajadores de ese lugar y nos dijeron que era imposible que alguien hubiera movido el cuerpo, que era imposible no verlo si alguien se lo llevaba, pues afuera de la sala estaba la recepción. A mí lo único que me importaba era encontrar a mi hija. Así que corrí por todos los cuartos de ese pasillo largo al que fui aquel día. Estaba gritando su nombre mientras los demás buscaban en el estacionamiento y en otros lugares. Llegué al cuarto donde vi por primera vez el cuerpo de mi madre aquel día. Y allí estaba mi hija, llorando en una esquina del cuarto. No la veía, pero la escuchaba, pues todo estaba oscuro. Y le dije: «Dani, aquí estoy. Camina hacia mí, mi amor». Ella me dijo que no podía, porque su abuela se iba a enojar. Yo le pregunté: «Oye, ¿dónde está tu abuela?». Ella me respondió: «Atrás de ti». Yo rápidamente prendí la linterna de mi celular y me di la vuelta. Y allí estaba, parada, sonriéndome. Yo corrí a cargar a mi hija y a sacarla de ahí. En eso tiré mi celular, ya no podía ver nada. Mi hija no paraba de llorar y yo comencé a gritar para pedir ayuda.
Solo vi como la sombra del cadáver de mi madre se acercaba lentamente hacia donde estábamos nosotras. Yo seguí gritando desgarradamente por ayuda, hasta que por fin un empleado llegó y encendió la luz. En eso llegó mi esposo con mi hijo, mi hermana. Yo no podía hablar del susto. Mi hija y yo estábamos llorando incontrolablemente. Salí corriendo de ahí con mi hija en brazos. La llevé a la camioneta sin decir una sola palabra. Nos fuimos de ahí junto con mi hijo. Mi marido y mi hermana se quedaron en la funeraria. Yo llegué a mi casa e intenté calmar a mi hija, quien seguía en estado de shock. En eso recibo una llamada de mi hermana, diciéndome que el cadáver de mi madre había aparecido en su ataúd, pero completamente calcinado, que apenas si podía distinguir que era mi madre. Cancelaron el funeral para hacer las investigaciones de qué era lo que había pasado. Mi esposo llegó a la casa y le conté absolutamente todo. Me reclamó por no haberle dicho nada desde el principio. Me abrazó, me dijo que ya todo había pasado, que todo estaría bien. En la funeraria nunca pudieron encontrar nada. No sabían cómo el cadáver de mi madre había desaparecido de su ataúd y había reaparecido nuevamente, pero calcinado, aunque yo sí sabía. Aquella cosa no era mi madre. Era algo más que quería llevarse a mi hija, pues mi madre la había ofrecido para hacerse más rica. Pero, como no consiguió llevársela esa cosa, terminó calcinando el cuerpo de ella, pues ahora a ella le pertenecía. Mi marido y yo llevamos a mi hija a terapia hasta que volvió a hablar y continuar con su vida poco a poco. Yo también fui a terapia y todas las semanas a la iglesia a pedir por mi familia, para que nada maligno que mi madre había traído a su vida pudiera hacernos daño. Gracias por leerme, Raúl. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.